Hola amigos, hoy en Motorcat toca prueba de fuego para vehículos eléctricos. Se la aplicaremos a este coche que tenemos aquí, que es el nuevo Toyota BZ4X. En este caso tenemos el que tiene motor delantero con tracción delantera también, 204 caballos. Y en este caso también tenemos llanta de 18 pulgadas. Vamos a saber cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga. Vamos a verlo. Bienvenidos amigos un día más a una aventura totalmente eléctrica en Motorcat. En esta ocasión tenemos un japonés, además no es un vehículo cualquiera, es un coche que es el primer eléctrico desarrollado por Toyota y yo creo que siempre ha habido mucha expectativa en torno a esta marca y al tema de la electrificación. Ponemos todos los parciales a cero, vamos a poner también la climatización a cero y arrancamos. Recordemos que arrancamos directamente desde parado, ¿vale? Tened esto en cuenta porque lógicamente todo esto va a afectar. Al final, en un viaje no salimos volando, salimos desde algún punto en concreto, ¿no? Y normalmente no estamos directamente en una autovía. Es un dato importante y nos podemos encontrar pues todo tipo de eventos, ¿no? Como veis ahora mismo aquí, pues bueno, esto es algo habitual, fijaos. Bueno, esperamos bastante de este coche, por un lado, pero por otro lado tampoco sabemos. Es un coche que sabemos que tiene una batería muy limitada en cuanto a la capacidad neta. Esto sí que lo sabemos porque, bueno, pues tenemos bastante conocimiento sobre este coche en concreto y sabemos que es un coche que tiene esa limitación. Pero, por otro lado, también hemos visto que tiene un consumo realmente bueno. Vimos que tenía un consumo realmente bueno, sobre todo cuando circulábamos a velocidades más o menos bajas, por debajo de 100 km por hora. En esta ocasión, como estamos realizando nuestra prueba de autonomía, sabéis que aquí pues es una prueba de autonomía por autovía. Queremos saber cuántos kilómetros somos capaces de recorrer por autovía. Lógicamente, a velocidades legales y siempre pues haciendo una conducción, como es lógico, eficiente. Para los que nos seguís habitualmente en el canal, sabéis que siempre insistimos en que hay que fijarse en todos y cada uno de los detalles de la prueba. ¿Por qué? Pues porque hay que ver cómo evoluciona el consumo del vehículo a lo largo de los kilómetros, cómo van cayendo los puntos porcentuales de una manera más rápida o más lenta, dependiendo si estamos al inicio de la batería, es decir, si tenemos la batería casi cargada, cuando la tenemos a la mitad, cuando la tenemos casi descargada, el comportamiento es distinto y también puede variar de unos coches a otros. Por eso os mostramos la prueba completa y no solamente os mostramos el resultado final, es para que lo veáis vosotros. Esa es la importancia de que podáis verlo vosotros y disfrutarlo junto con nosotros y de este modo poder obtener toda esa información. En este caso particular de este vehículo, lo que hemos podido observar es que, bueno, pues de una manera sorprendente, al inicio ha tenido un consumo inferior. No es lo habitual porque el trayecto que realizamos, que es el habitual en todos los coches eléctricos, cuando realizamos la prueba de autonomía, bueno, pues este trayecto, hay que decir que los primeros kilómetros son prácticamente de subida y además de una subida muy fuerte. Y esa subida siempre va a hacer que se incremente el consumo. En este caso hemos visto que el consumo se ha mantenido bastante bien. De hecho, ha sido un consumo, yo diría que hasta contenido y bajo. Y luego, bueno, se ha incrementado un poco. Pero ese incremento también, pues viene sobre todo porque se ha hecho más de noche, hemos tenido ya que hacer uso de la iluminación, de los faros y tal, y todo esto sabéis que consume. Que es algo curioso porque siempre nos mencionáis. Si os parece, hablamos un día de ello, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta, El consumo de los faros, de la iluminación es importante. Estamos llegando al final de la prueba y conociendo los datos reales, tanto de autonomía como de consumo de este BZ4X. Interesante, es el primer 100% eléctrico de Toyota, no es un coche cualquiera, recordemos, es importante esto, pero al fin y al cabo es el primer vehículo que lanza la marca con su propio desarrollo y esto pues es algo, bueno, pues que merece la pena que pongamos el foco y que nos fijemos en ello. Vamos con el resumen final. Un momento. Mientras seguimos disfrutando de este fantástico vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorcat.com. Ya sabes, motorcat.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo, 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Recuerda que en motorcat.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos viendo el vídeo. Ya tenemos todos los datos, ya sabemos cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este coche que nos acompaña hoy en el canal, en este Toyota BZ4X. Recordemos que es la versión con un único motor y 204 caballos de potencia. Bueno, hemos sido capaces de completar una distancia que yo creo que es bastante, aceptable. Lógicamente,
vosotros, si os fijáis en el consumo que pudimos ver en las pruebas que realizamos hace muy poco a este mismo coche, podéis llegar a pensar en que a lo mejor esperabais algo más. Pero bueno, yo creo que siempre hay que ir viendo todos los datos. Vamos a ver punto por punto cada uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para poder analizar qué es lo que nos ha aportado este vehículo en esta prueba, que ha sido bastante interesante. Vamos con las cifras. Las cifras son las siguientes. El primer dato que es relevante, que es importante, la cantidad de kilómetros que hemos recorrido y la que nos queda por recorrer, que harían el total de la autonomía. Bueno, pues hemos recorrido 360 kilómetros. El vehículo nos estimaba todavía 42 kilómetros más con un 11% de batería. Según nuestro cálculo, un cálculo rápido, podríamos llegar a 44 kilómetros fácilmente. En total serían 404 kilómetros y esta sería la autonomía, será la autonomía que vamos a indicar en el ranking de eléctricos de motork.com. Ya sabéis que tendremos los datos de consumo y también la autonomía de este BZ4X. Bueno, esto sería el dato pues más de titular, pero hay que tener en cuenta otros aspectos que son muy importantes y que hay que leer siempre a la letra pequeña de todo. Hay que decir que nuestra prueba es íntegramente por autovía. Una prueba que se desarrolla por autovía, lógicamente, parece que es la habitual, la que va a hacer todo el mundo, pero realmente no es así, porque hay muchísima gente que no hace este tipo de trayectos. Por eso, cuando hablamos de autonomía, siempre hay que mezclar estos datos, hay que jugar con los datos en relación con lo que veamos, o lo que hemos visto en este caso, en la prueba de consumo a diferentes velocidades. ¿Por qué? Pues porque cada uno sabe el tipo de trayecto que recorre todos los días. Esta sería una situación en la que vayáis a hacer un viaje, un desplazamiento por autovía. Y bueno, ya sé que siempre pues viene el típico que te dice, no, pero es que hay una situación peor que es cuando haces una prueba de montaña. Bueno, ya hemos hecho muchas pruebas de montaña y haremos alguna más si queréis, pero ya hemos visto que esto no perjudica para nada, ¿eh? El que tengamos una prueba de montaña no nos perjudica. En un eléctrico hemos hecho muchísimas y en ningún caso hemos visto que se vea penalizado el circular por montaña, porque lo que se pierde por un lado se gana por otro con creces. Entonces, esto hay que decirlo porque es importante. La prueba de autovía es la más complicada de todas porque es el momento en el que vamos a regenerar la menor cantidad posible de energía y que al mismo tiempo tenemos que ir a una velocidad más alta y que afecta sobre todo a vehículos como este que estamos probando hoy, que es un SUV, con una carrocería elevada. Bueno, aquí también me gustaría decir que esos 92 km por hora son más que suficientes para poder emprender cualquier tipo de viaje por autovía. Hemos hecho un viaje recientemente con un híbrido enchufable, lo tenéis ahí en el canal, y bueno, la velocidad media que nos salía de todo el viaje, y os digo que eran circulando a la velocidad máxima legal en la inmensa mayoría de las veces, pues os puedo decir que la velocidad media que nos salía es bastante inferior. Nos salía una velocidad en torno a 84 km por hora en un trayecto, en un desplazamiento de 900 kilómetros. Por eso os digo que cuando decimos que 92 km por hora es más que suficiente, es porque es más que suficiente. Y si alguien todavía tiene alguna duda, porque algunas veces todavía parece que hay gente que no le termina de entender la diferencia que hay entre tener una velocidad media y ir a una velocidad constante determinada. Bueno, simplemente deciros que si os fijáis en el consumo que hemos obtenido con este vehículo, que ha sido de 14,5 kilovatios hora a los 100, si lo ponemos en relación con el consumo que obtuvimos, por ejemplo, cuando circulábamos a 100 km por hora, puestos en el control de velocidad de crucero, donde la velocidad media, pues lógicamente en aquella ocasión salió incluso más alta, era de 12,7 kilovatios hora a los 100. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, básicamente porque nosotros en esta prueba, como es por autovía, pues muchas ocasiones vamos muy por encima de los 100 kilómetros por hora, como es lógico. Sin embargo, en la otra vamos constantemente a 100 kilómetros por hora. ¿Entendéis? Aparte de que en el caso de esta prueba nosotros ponemos el parcial a cero desde que salimos y salimos desde parado, no salimos desde la autovía. En el caso de la prueba de consumo a 100 kilómetros por hora, por poneros ese ejemplo que os estaba diciendo, lo que hacemos es ponerlo a cero en marcha. Entonces, si alguien os dice que saca una velocidad media más alta es porque está poniendo el vehículo a cero en marcha. Y como veis, pues hay una diferencia pues sustancial, importante. Bueno, dejando este tipo de detalles aparte, hay que decir también que este coche, pues le hemos practicado una conducción pues como la que haríamos con cualquier otro vehículo, sea térmico o eléctrico. Hemos utilizado la climatización y, como os decía, nos hemos desplazado a una velocidad de autovía que pues es totalmente normal, como la que podéis llevar cualquiera de vosotros. Aparte de esto, me gustaría hablar de la batería, porque algunos de vosotros nos habéis transmitido vuestras dudas o, bueno, alguna cuestión sobre las baterías. La batería de este vehículo, pues, es de iones de litio, no tenemos información sobre el cátodo, habrá gente que pueda hacer sus elucubraciones, pero bueno, no hay datos oficiales. Lo que sí os puedo decir es que tenemos 71 kilovatios y pico, 71,8 si mal no recuerdo, brutos, ojo, mucho ojo con esto, brutos. Netos son bastantes menos,
Se habla de 64, pero hay que tener en cuenta que tampoco tenemos un dato oficial. El dato oficial es el que vemos, la autonomía, los kilómetros que podemos recorrer. Sabemos que podemos recorrer con esta batería pues esos 404 kilómetros en una circunstancia normal. Si nos movemos por vía interurbana o por ciudad vamos a hacer muchísimos más, porque ya vimos que había una diferencia de consumo importante. Bueno, aquí también me gustaría responder a otro comentario que habéis dejado con relación al consumo que tenía este vehículo cuando circulaba a 100 kilómetros por hora y el que consiguió también a 120, ¿no? Como que había una diferencia. Bueno, nos hablaba de una diferencia del 40%. No es así, esto no es cierto. La diferencia del consumo era del 35%, de algo, un pelín más del 35%, no llegaba ni mucho menos al 36% de diferencia, por lo tanto no es el 40%. Y sí es algo habitual. En muchas ocasiones nos hemos encontrado muchos vehículos eléctricos que tienen un consumo desde 100 km por hora a 120, pues muy superior. Esto sobre todo se va a apreciar más en subs, más que en berlinas. Y luego hay que tener en cuenta otro factor importante. El problema no es que consumiera 17,2 cuando circulaba a 120. La cuestión es que tuvo un consumo realmente bajo cuando circuló a 100 km por hora, de tan solo 12,7 kWh a los 100. Y esto hace que tenéis todos los datos en motork.com, recordad, ahí podéis filtrar por 100 o por 120 de este coche por si queréis consultarlo. Ahí están todas las condiciones de la prueba. En cuanto lo publiquemos lo podréis ver. Bueno, pues simplemente deciros eso, que la diferencia era del 35%, no del 40%, y por otro lado hay que tener en cuenta, como os digo, que no es que haya consumido mucho a 120, sino que ha consumido muy poco cuando hemos circulado a 100 km por hora, como os digo, constantes. Esta prueba en particular, además, se ve claramente que no vamos a 100 km por hora, porque si fuéramos a 100 km por hora hubiéramos tenido pues un consumo inferior, ¿no? Como fue el caso de la prueba de 100 km por hora. Bueno, pues nada, ya tenemos más o menos esto. Quería hablaros también, como os decía, de la batería. Bueno, pues la batería, os estaba diciendo que no tenemos información sobre el cátodo, pero sabemos que es una batería que está desarrollada de forma conjunta por Toyota y Panasonic, principalmente Panasonic. Panasonic, sabéis que ya fabrica baterías de vehículos eléctricos hace bastante tiempo. De hecho, fabricaba las baterías de algunas marcas que nosotros pues no mencionamos en el canal, como sabéis, y que bueno, tan buena fama tenía. Sabéis que las baterías de los vehículos eléctricos son una parte importantísima, son una parte fundamental, ¿no? Bueno, pues que sepáis que esas baterías eran de Panasonic. Bueno, pues en este caso, ya dirigido directamente a Toyota, Panasonic se ha centrado en fabricar las baterías para Toyota, ¿no? Y bueno, pues esta sería un poco la información de la que disponemos o la que realmente es relevante para que podáis entender pues cuál es la batería que tiene este coche. Aparte de esto, hay que decir que es un vehículo elevado, es un vehículo con una altura libre al suelo considerable. Yo esto lo remarcaría, es un vehículo con una altura libre al suelo considerable. Nos sorprendió mucho el consumo que tuvimos a diferentes velocidades porque era bueno. Y bueno, aquí ahora pues la cantidad de kilómetros, por un lado queda la duda de la capacidad neta de la batería, que como os decía tenemos esa información de los 64 kWh, pero que tampoco es totalmente oficial. Simplemente la cifra oficial son los 71,8, si mal no recuerdo, y es la capacidad bruta. Y bueno, amigos, pues ya tenemos todos los datos. Sabemos que es un coche que consume poco cuando circulamos a una velocidad pues hasta 100 km por hora, sin pasarnos de ahí. Es decir, para un entorno, yo diría que no solamente urbano, sino para un entorno interurbano, para movernos por autovías a una velocidad baja, pues es un vehículo que tiene muy buen consumo. Se me ocurre, por ejemplo, el uso que pueda tener un taxista o alguien que se dedique profesionalmente a utilizar su vehículo todos los días. Y luego, por otro lado, pues tenemos un coche que cuando vamos a hacer un viaje más largo, bueno, pues tenemos esa cantidad de kilómetros que es la que podemos recorrer, unos 400 kilómetros aproximadamente. Hay que tener en cuenta que tenemos una capacidad de carga también interesante, son casi 150 kilovatios de potencia, que para la capacidad que tenemos en la batería yo creo que son más que suficientes para poder hacer cualquier tipo de desplazamiento. Por supuesto, la batería está refrigerada por líquido, Y bueno, yo creo que no me quedo ningún detalle. Si se nos queda algo más o tenéis alguna duda, alguna pregunta, como siempre, lo podéis dejar en los comentarios. Como veis, siempre tratamos de dar respuesta a vuestras dudas, a vuestras preguntas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, amigos. Dad like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante que busquéis por aquí abajo el botón donde dice suscribirme, que es totalmente gratis, que no os cuesta nada. Y por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos. Los datos de este coche van directamente al ranking, en muy poquito lo podréis ver. De todos modos, os informamos, estad atentos a la comunidad. La comunidad es importante, la comunidad de aquí del canal de motork.com. Bueno, amigos, nos vemos en futuros vídeos.